Espacio de Análisis con Rorian Hancar Márquez. Buenas, les habla Rorian Hancar Márquez, conductor del programa Espacio de Análisis. En esta mañana, antes que otra cosa, queremos saludarles y al mismo tiempo invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube, Espacio de Análisis. En Patreon, Espacio de Análisis. Y así en cada una del resto de las redes populares de orden social de la contemporaneidad. La temática de hoy vamos a enfocarla precisamente en un tema que nos han hecho algunas solicitudes, algunas personas de quienes nos siguen. Nos han hecho referencia a que hagamos un análisis o un esbozo, un visual netamente analítico sobre el llamado suprasistema mundial de orden político, o el suprasistema mundial político, o conocido de esa manera en algunos casos. Por tanto, invitamos a que tengan en consideración que este planteamiento tiene una influencia profunda en la contemporaneidad y por ende es necesario tener algún visual, por lo menos de manera general, si no es pedita, si no se es especialista, sobre la temática ya dicha, sobre lo que es un suprasistema de orden mundial político. El suprasistema político de orden mundial, podemos destacarlo o conceptualizarlo, que es un megasistema que está integrado por otros, es decir, es un sistema mayor que integra a unos subsistemas menores, o varios subsistemas menores integran y conforman a un gran mega o suprasistema. ¿Quién y para qué lo han creado? ¿O quiénes y para qué lo han creado? De acuerdo a las investigaciones que hemos estado desarrollando en el área desde hace algunos años, podemos definir que ha sido creado por aquellas personas que pertenecen a grupos de orden mundial o factores de organización mundial que tienen o reciben diversos nombres. Uno de ellos, popularmente, me permito decirlo porque no es secreto de Estado, es conocido también como los Illuminati, que los Illuminati son un grupo de personas de alta talla financiera, es decir, de grandes consorcios económicos que aspiran a sostener el control del mundo. Y como se ha dicho en muchísimos análisis que han habido por allí, en otros canales, en algunos libros en la contemporaneidad, en otros entes analíticos, por supuesto, estos señores o estos grupos tienen y reciben varios nombres, inclusive el Club de Bilderberg, que es uno de los más famosos nombres como es conocido o son reconocidos en Europa. ¿Y para qué lo hacen? A fin de cuentas, lo hacen con el orden netamente o el objetivo específico o estructural de control. ¿El control para qué? Bueno, el control de sostenerse ellos en las finanzas mundiales, el control de sostener cada una de las acciones que de manera de gruesa condición puedan influir y determinar el rumbo y el desarrollo de la población. Y cuando me refiero a la población, es la población humana en general. La población, la que está distribuida en los diferentes continentes del planeta, y muy específicamente para controlar y sostenerse ellos en el poder, muy maquiavélicamente pensado. Como hemos dicho, han creado un suprasistema para mantener constantemente el control. Reciben, como hemos dicho ya, diversos nombres, y estos grandes grupos económicos permanentemente están en una vigilia constante, en una supervisión, para evitar que hubiere, por supuesto, algún tercero o algún intento de hacer menoscabo a las bases que han fundamentado, por la razón sencilla de evitar perder el control. Los objetivos de un suprasistema, como hemos dicho, se fundamentan en controles, y en el control económico, en el control social y fundamentalmente, sin lugar a dudas, a través del control político netamente. ¿Desde cuándo existen? Hay que tener en consideración que desde cuándo existe un suprasistema. Cuando hacemos nosotros
un análisis de la historia humana, quiero referirme solamente, porque si hacemos intencionalidad de análisis prehumano, hay algunas hipótesis que también surgirían acá, que no es menester citarlas, que son previas pues a la cultura humana, algunos planteamientos que vamos a analizar en otros programas sin lugar a dudas. Pero de momento tengamos en consideración que es antigua, por supuesto, es desde los primeros inicios de la sociedad, cuando el suprasistema ha estado. ¿Y por qué razón lo decimos? Pongamos un ejemplo, los egipcios. Los egipcios controlaran la parte que ellos conocían como el mundo de la época, ¿ya? Y ellos fueron los dueños del mundo, y así le pasó a Roma también, que lo que se era considerado como el mundo conocido hasta la época en la que citamos el ejemplo, como es el caso romano y egipcio netamente, o los casos. Pero en las investigaciones que hemos logrado desarrollar encontramos que desde la parte superior de la Edad Media, luego de 1492, con la llegada del español, o el encuentro, o el choque cultural, como usted lo quiera considerar desde la perspectiva que lo quiera analizar, para algunos por supuesto sigue siendo llamada conquista, para otros sigue siendo llamada choques de dos culturas. El caso es que desde la llegada de Colón en 1492, la llegada oficial, porque sabemos que de este tema también hay muchos planteamientos de quién llega primero a América propiamente dicho. Pero volviendo al punto con Colón en 1492, se fundamentaron específicamente el fortalecimiento de este suprasistema. Se fortalece en 1776. ¿Y por qué digo que en 1492 y 1776? Pues bien, porque en 1492 significa la aparición para el mundo conocido de un nuevo territorio, como es el caso del continente americano. Por supuesto que eso hace que el mundo se vea más, como lo dijeron en algunas traducciones, como lo dijeron algunos en aquel momento, el mundo era más grande, había crecido. Desde el punto de vista geográfico, sin lugar a dudas, vemos una mayor expansión o reconocimiento geográfico de la realidad geográfica pues, del planeta, como es hasta ahora aceptado. Y citámosla fundamentándose en 1776, porque el 1 de mayo de este año, recordemos que son creados, en este caso, los Illuminati, muy específicamente en Alemania. Y vamos a tener en consideración que en el 76 se da también el proceso independentista de los Estados Unidos, que va a tener una influencia sin lugar a dudas profunda en lo que es la arquitectura del Nuevo Mundo y del mundo americano, propiamente dicho, refiriéndonos a precisión. Y recordemos que en 1775 al 76 se da el Congreso de Filadelfia, es decir, allí ya estaban los estamentos de lo que iba a ser la planificación del planteamiento controlante como suprasistema desde, en este caso, Europa y ahora con América, a partir de la fecha ya descrita. Se han superado prácticas, en este caso, o se han aplicado prácticas sistémicas, económicas, sociales y políticas o suprasistémicas. En este caso, ¿por qué decimos que estas prácticas venían siendo? Puesto que si observamos la parte, como citamos ya, la parte superior del oscurantismo, conocido de esa manera, o edad medieval, o edad media, o el medioevo, como se quiera citar, vimos que se aplicaron intentos de prácticas subsistemáticas, por llamarlos de una manera, político-económicas, como fueron el feudalismo y el mercantilismo, entre otros, que fortalecieron las bases subsistemáticas hasta la contemporaneidad o a través de los subsistemas. Dieron el paso, por supuesto, sin lugar a dudas, a lo que conocemos como capitalismo y socialismo propiamente dicho, que se conducen como las dos caras de una misma moneda. Acá en espacios de análisis consideramos, por supuesto, que el socialismo es la parte necesaria para que subsista el capitalismo y viceversa. Repito, ponemos el ejemplo como si fueran las dos caras de una misma moneda. Es decir, son necesarios ya para la subsistencia entre ambos.
¿Y por qué razón lo podemos destacar? Vamos a poner, imaginemos, usemos el recurso de la imaginación, como lo citaba el profesor Albert Einstein o como lo hizo inclusive el mismo Walt Disney. Apliquemos un hecho imaginario, o como cuando hacemos una examinación de física teórica. Apliquemos en este momento la imaginación. Si entendemos que existe un grupo macro o global, internacional, que han recibido varios nombres, como ya hemos dicho anteriormente, si ese grupo tiene dinero suficiente dinero y conexiones suficientes en el mundo a través de empresas, a través de organizaciones políticas, económicas, sociales y de toda naturaleza, porque sí las tienen de toda naturaleza prescritas o en este caso aprobadas por la normativa, que muchas veces, en muchos casos, normativas son manipuladas por estos señores con el objeto, por supuesto, de ordenar y reordenar naciones o territorios connacionales. ¿Y por qué digo territorios connacionales? Puesto que sean cercanos culturalmente, antropológicamente hablando, o sean cercanos geográficamente, con necesidades históricas, por supuesto, compartidas, en algunos casos semejantes. Pero ahora bien, imaginemos entonces que este grupo es capaz de financiar en un país X, el país X. Hay una elección en el país X, pero estos grupos financian a los grupos políticos representados en el capitalismo, pero financian al mismo tiempo para sus campañas a los grupos políticos llamados de izquierda o socialista. A ellos no les va a importar quién gane, porque a fin de cuentas, como están financiándolos los dos, cualquiera que gane va a estar dándole sus beneficios a posteriori de acuerdo a los reclamos que hagan estos grandes grupos o estos grandes directores de estos grupos o del suprasistema, con el objeto único de seguir manteniendo el control. Por supuesto que estarán aderezados o maquillados de acuerdo al grupo ganador. Si gana a través del planteamiento capitalista, maquillarán de acuerdo a las necesidades en el bosquejo que se refiera lo que haya hecho o lo que hayan hecho los candidatos en este caso del capitalismo. Y también, si fueran candidatos del socialismo, llevarlo hasta esta forma o hasta este formato, a esta manera pues de hacerse ver en una especie de legalización, ya por supuesto porque es una manipulación, una especie de legalización de sus ideas oscuras y sus intereses, en este caso que en la mayoría de los casos se sostienen netamente como control. Y soy reiterativo y hago el pleonasmo es porque es allí el meollo pues de la tutela de esta idea. El tutelaje de esta idea es esencialmente controlar, y formas de controlar que permitan mantenerse, valga citar a Maquiavelo, que lo importante no es llegar al poder, sino mantenerse en el poder. Es el mismo ejemplo como cuando alguien apuesta por dos peleadores en el ring de boxeo. Ya, si apuesta por el boxeador A o el boxeador B, cualquiera que los dos gane, por supuesto le van a generar ganancia a este inversionista, por llamarlo de una manera, para evitar ser más punzante con el asunto. El ejemplo, aquí vamos a tener también que de allí surgen grandes negocios, incluso las excusas para las guerras. Es sabido por el mundo, es sabido por las grandes mayorías, que las guerras son un negocio hasta ahora. Cuando éramos muy jóvenes, cuando no teníamos una experiencia académica o investigativa, histórica, filosófica, antropológica, sociológica, entre otros, cuando éramos muy inocentes creíamos que las guerras surgían simplemente porque alguien estaba molesto con el otro. Resulta que es una consecuencia de algunos intereses que grupos, en este caso, aparentemente contrarios en muchos casos, tuvieran, sino que pueden tener las excusas. ¿Y por qué las excusas? Es muy sencillo, generan o promueven desde sus hilos o tentáculos, en este caso, hilos si fueran como el manejar marionetas, por eso quiero referirlo, y tentáculos por pulpo, estos manejan o controlan y pueden hacer que el grupo A sea capitalista y el grupo B sea socialista, como fue el caso exactamente de la llamada Guerra Fría,
Occidente, en este caso América, representada en la mayoría de los casos por la fuerza norteamericana de aquel momento, y la Rusia clásica ex socialista, específicamente que mantuvo en tensión el mundo en el llamado periodo de la Guerra Fría. Es decir, nos hicieron creer que había inclusive le dieron hasta el nombre de Guerra Fría para establecer de que habían tensiones, pero nunca se llegaron al destrozamiento, llegaron a la pugna. Hubo momentos delicados, como pudieron ser la crisis de los misiles en 1963, y otras tesis hablan de que por eso la desaparición, en este caso la eliminación física del presidente John Fitzgerald Kennedy. Pero el caso es que sigue siendo el control suprasistemático de alguienes que están por encima de cualquier formato de poder político en las localidades nacionales o en las naciones de los continentes conocidos hasta ahora. Y aparentan tener diferencias, pero es que lo hacen con el objetivo único de sostenerse en el poder. Recordemos que la naturaleza hace eso. La naturaleza nos muestra la oscuridad, la claridad, lo áspero, lo liso. Es decir, los contrarios son parte de la manifestación de la naturaleza, y por supuesto que ellos van a intentar disfrazarlos a través de aparentes subsistemas antagónicos, pero que no lo son, sino que por el contrario son la forma precisa de cómo mostrarse y engañar a la mayoría en la sociedad. Esperamos que esta información les sirva en los análisis que cada uno desarrollan desde, como siempre lo citamos, en universidades, en high school o en lugares de análisis, cualquiera que estos sean, porque para ello sirve cualquier lugar. Valga citar a Aristóteles con los peripatéticos, y esperamos vernos hasta una próxima oportunidad. Antes que nada, agradecemos a todos y a todas por acompañarnos, y del mismo modo invitarles, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Repetimos, los invitamos a suscribirse acá en nuestro canal Espacio de Análisis en YouTube, Espacio de Análisis en Patreon, y así en cada una de las redes sociales más populares en la contemporaneidad. Esperamos que la temática de hoy les haya servido y tenga, por supuesto, influencia y determinación sobre los elementos de análisis con respecto al nuevo planteamiento, para algunos llamados o conocido nuevo orden mundial, pero para que tengamos un visual o coadyuvemos a tener una forma de entendimiento de lo que está ocurriendo o ha ocurrido y sigue ocurriendo en el mundo en el que nos ha tocado habitar. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Espacio de Análisis con Rorian Hancar Márquez.